En este video vamos a estudiar a los vectores, qué propiedades tienen, qué operaciones se pueden realizar entre ellos, para poder después realizar los ejercicios que aparecen en la guía. Un vector básicamente representa lo que se llama una magnitud vectorial. Es decir, en física muchas veces queremos medir propiedades que no nos alcanza con poner una unidad de referencia y qué cantidad de esas unidades de referencias tengo. Por ejemplo, si yo digo hasta ahora han pasado 30 segundos de este video, entonces yo tengo una unidad de referencia que es el segundo y una cantidad que me dice cuántas de esas unidades tengo de referencia. Eso es lo que se llama una magnitud escalar, que sería el tiempo. Pero decíamos, en física hay otras magnitudes, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la posición, la fuerza, el momento de fuerzas, la cantidad de movimiento, que son magnitudes que no alcanzan con decir cuánto hay de cierta unidad de referencia. Ese tipo de magnitudes, donde aparte tenemos que dar otros datos, otra información, son lo que se llaman las magnitudes vectoriales. Y en principio los vectores nos pueden servir para representar de alguna manera esas magnitudes vectoriales. Nosotros vamos a trabajar en un primer momento y en esta unidad con vectores geométricos. Estos vectores geométricos que van a terminar representando magnitudes vectoriales, pero que después finalmente podemos dejar de lado toda la interpretación física y trabajar únicamente de manera geométrica, de manera matemática, digamos. Lo vamos a poder pensar también como segmentos orientados, lo que habitualmente nosotros llamamos como flechas, que tienen una serie de propiedades o características, como por ejemplo el largo de la flecha. Eso es lo que vamos a llamarle el módulo del vector. Una dirección, esa dirección va a estar dada por la recta que incluya a ese vector o por cualquiera de las rectas paralelas a la recta que incluye al vector, y un sentido que va a estar dado por el extremo del vector. Entonces, un vector lo podemos representar por una flecha. Esa flecha tiene dos puntos importantes, lo que se llama el origen del vector, que también en algunos casos podemos pensar en el punto de aplicación. Si por ejemplo fuera una fuerza, decimos dónde está aplicada esa fuerza, y el extremo del vector, que está dado por la punta de la flecha, ¿sí? Entonces la forma de poder escribir un vector puede ser poniendo primero la letra del origen, en este caso nuestra O, y luego el extremo. Cada vez que damos un vector escrito con dos letras, de esta manera, con esta notación, lo que tenemos que pensar es, la primera letra nos dice dónde empieza el vector y la segunda dónde termina. O también a veces le podemos dar un nombre, simplemente, por ejemplo acá este vector lo llamamos el vector X, lo podemos llamar el vector B, como sea, y ponerle una flechita arriba. En algunos libros, por ejemplo, lo que se utiliza en lugar de poner la anotación con una flechita arriba es usar negrita para poder distinguir los vectores. Esto es porque, sobre todo antes de la llegada de los procesadores de texto y las computadoras, era un poco más difícil escribir, por ejemplo, para hacer un libro e imprimirlo, en la anotación con una letra con una flechita arriba. Entonces se usaba negrita y de hecho aparece como una convención que suele utilizarse para representar vectores. Incluso en algunos libros o en algunos casos van a ver material donde no tenga nada escrito y simplemente en el contexto en el que yo esté voy a saber si estoy hablando de un vector o si estoy hablando de un punto o de algún otro tipo de objeto. Entonces en principio tenemos que un vector tiene un módulo, una dirección, un sentido. Uno puede pensar que dos vectores, a partir de compararlos, pueden ser que tengan el mismo módulo, es decir, el mismo largo, digamos, la misma dirección. Acuérdense que la dirección habíamos dicho que tenía que ver con la recta que contenía el vector y todas sus paralelas, o sea, todas las paralelas a una dada, todas esas rectas tienen la misma dirección. Por lo tanto, en este dibujo, por ejemplo, A y B tienen la misma dirección, si bien no están en la misma recta. Y el sentido está dado por
el extremo del vector por digamos, la punta de la flecha, y entonces para una dirección yo puedo tener dos sentidos: apunta hacia un lado, apunta hacia el otro. En este caso, por ejemplo, el vector A apunta, digamos, hacia arriba. Si dos vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido, se dice que son equipolentes. Equipolentes. La equipolencia es una relación entre vectores que, para los que cursaron álgebra 1, van a ver que es lo que se llama una relación de equivalencia, ¿sí? Es decir, es como decir esos dos vectores son equivalentes. Simplemente que acá, en este contexto, esa relación de equivalencia se llama equipolencia. A su vez yo puedo pensar que son iguales si, aparte de tener el mismo módulo y la misma dirección y el mismo sentido, tienen el mismo punto de aplicación. Dicho de otra manera, es como si fueran el mismo vector, ¿sí? Y ahora damos una serie de definiciones que vamos a utilizar después para la operatoria. Por ejemplo, el vector nulo es aquel que tiene módulo 0. Todos los segmentos nulos definen un único vector llamado vector nulo. ¿Ese vector nulo qué sería? Bueno, si lo tengo que representar gráficamente, sería un puntito, ¿sí? No tiene, digamos, el módulo es 0, ¿sí? Dado un vector A, yo puedo definir el opuesto, que es el que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario, ¿sí? Si A es el vector con el que estoy trabajando, entonces menos A va a ser el vector opuesto. Y una definición importante es la de los vectores que tienen módulo 1. Ese tipo de vectores se llaman versores, y vamos a ver que después, cuando tengamos que representar a estos vectores de alguna manera en un sistema de coordenadas, los versores van a cumplir un rol muy importante. Entonces, un versor es lo que se llama un vector unitario, aquel que tiene módulo 1. Si yo tengo vectores que están en la misma dirección, pertenezcan o no a la misma recta, entonces digo que los vectores son colineales. Son los que tienen la misma dirección. Y por ahora, si bien no definimos lo que es un plano, podemos pensar, por lo menos intuitivamente, en qué es. Supongamos los vectores que están dibujados en este momento en la hoja que están viendo. Todos esos vectores se dice que son coplanares, porque están en el mismo plano. Coplanares no tienen por qué tener la misma dirección, ¿sí? Lo importante es que están en el mismo plano. ¿Qué operaciones podemos hacer con esos vectores? Bueno, una de las operaciones que se pueden hacer es sumarlos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a sumar a los vectores? Bien, geométricamente hay distintas formas de sumarlos. Supongamos acá que yo tengo mis dos vectores. A los dos vectores con los que vamos a trabajar, en general acá los vamos a llamar U y B, y están representados por unos segmentos que, como son flechitas, tienen un sentido determinado. Se habla de segmentos orientados. El segmento orientado AB corresponde al vector U, y el segmento orientado CD. Bueno, resulta que yo puedo definir vectores de acuerdo a si están, o si me interesa como propiedad que estén en la misma recta o no, que tengan el mismo punto de aplicación o no. Y si, por ejemplo, a mí no me interesa en particular que tengan el mismo punto de aplicación, por ejemplo, supongamos que yo quiero trabajar con el vector B, pero este vector B, que tiene un origen en el punto C, yo podría decir es equipolente a este otro vector B que está acá. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido. Sin embargo, no son iguales, porque uno está en un lado y el otro está en el otro. Cuando a mí no me interesa, digamos, cuál es el punto de aplicación, digo que esos vectores son vectores libres, en el sentido en que yo puedo moverlos, trasladarlos, pero siempre son equipolentes, ¿verdad? Y eso me va a permitir utilizar una regla que seguramente ustedes ya vieron en Física 1 para sumar vectores, que es la regla de la poligonal. Entonces, yo puedo, para sumar el vector U más el vector B, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo trasladar el origen del vector B, trasladarlo paralelamente, es decir, buscar un vector equipolente al que me dieron, de manera tal que ese origen, que sería el punto C, coincida con el extremo del vector U. Es decir, que el extremo final, como dice acá, de uno de ellos, que sería el extremo final del vector U,
el puntito B, coincide con el origen del vector B corta, o sea, con el puntito C. Luego lo que se hace es unir el origen del primer vector con el extremo del último. Y ahí obtengo un vector que lo vamos a llamar S, que es la resultante de sumar U más B. Esta regla es la que se llama la regla de la poligonal. Y si se puede extender a más vectores, si yo tengo 3 vectores que tengo que sumar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El origen de un tercer vector lo voy a hacer coincidir con el extremo del segundo sumando. Y finalmente voy a unir el origen del primero con el extremo del último. Y ahí tendré la suma de 3 vectores, por ejemplo. La suma goza de una serie de propiedades que son básicamente las mismas que tienen las propiedades de la suma de los números reales. Conmutativa, es asociativa, existe un elemento neutro, que es el vector nulo, y para cualquier vector que tenga puedo definir su vector opuesto de manera tal que el vector más el opuesto me den el neutro, o sea, me den el vector nulo. Así entonces puedo definir la resta o diferencia de dos vectores. Si me dan los vectores u y b y yo quiero hacer la resta u menos b, esa resta la voy a definir como la suma al vector u del opuesto de b. O sea, esta es la definición de resta. Si yo quiero hacer u menos b, la definición dice que es u más el opuesto de b. Gráficamente, por ejemplo, fíjense que acá estamos trabajando con los vectores que teníamos antes, u y b. Yo quiero ahora hacer la diferencia, que va a ser el vector rojo, el vector d. Y para eso, ¿qué es lo que hago? Le sumo el opuesto de b. ¿El opuesto de b quién era? Era un vector que tenía el mismo módulo, la misma dirección, o sea, está en la misma recta que b, pero sentido contrario. Por lo tanto, acá tenemos nuestro vectorcito opuesto de b, que es el amarillo. Y ahora tengo que hacer la suma del vector u más el vector menos b. La suma la hacemos a partir de la regla de la poligonal. Unimos el origen de u con el extremo de menos b. ¿Qué fue lo que nos quedó? El vector rojo, que es la diferencia entre u y b. Cuando uno tiene estos dos vectores, por ejemplo u y b, y los suma, entonces uno puede pensar también, en lugar de utilizar la regla de la poligonal, utilizar una regla que se llama del paralelogramo, que lo que dice es, yo puedo trazar una paralela a uno de los vectores, en este caso estoy marcando la paralela al vector u, que pase por el extremo del otro, que pasa por el extremo de b, y después una paralela al vector b, o sea el segundo vector, que pase por el extremo de u. Donde se cortan esas dos paralelas, ese va a ser un punto que va a ser el extremo del vector suma. Para ello, ¿qué es lo que tengo que tener? Obviamente tengo que tener los dos sumandos con un origen común. O sea, u y b tienen que tener un origen común. Y ese origen común va a ser el origen del vector suma. El extremo de ese vector suma va a ser donde se cortaron las paralelas a los vectores. Entonces puedo pensar que la suma de dos vectores puede representarse con la diagonal mayor del paralelogramo que habíamos hablado. Y a su vez, lo que es muy práctico muchas veces para la ejercitación, por ejemplo en física, si yo quiero representar la resta, en lugar de, por ejemplo, supongamos que yo quiera hacer u menos b, en lugar de representar el opuesto de b y después sumarlo, una forma más fácil de representar el vector diferencia es unir los extremos de los dos vectores, siempre teniendo en cuenta que tienen un origen común. Uno los extremos de esos dos vectores y entonces ese segmento va a representar la resta. ¿Cómo sé si es ese segmento u menos b o b menos u? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a poner la flechita que me dice la orientación, o sea que me da el sentido del vector d, apuntando al primer término de la resta. Entonces, por ejemplo, acá el vector d, el vector diferencia, apunta hacia el vector u. Por lo tanto, la cuenta que estoy haciendo acá es u menos b. O sea, para donde apunta la diferencia, el vector resta, ese es el primer término de la resta, hacia el vector que es el primer término de la resta, ¿no? O sea, esto sería u menos b. Entonces puedo pensar que, por ejemplo, en el
paralelogramo de la izquierda, que lo que sería la diagonal menor de ese paralelogramo representa la resta de los dos vectores. Otra operación que vamos a utilizar, que es una de las primeras que necesitamos saber, es la multiplicación de un escalar por un vector. Si yo tengo, por ejemplo, un vector cualquiera que sea no nulo y un número real cualquiera que sea no nulo, entonces yo puedo hacer el producto de ese número por ese vector, de manera tal que lo que va a terminar pasando es que me va a quedar otro vector, y ese vector va a ser ni más ni menos que un vector que ahora, cuando trabajemos en coordenadas, vamos a ver que van a ser las coordenadas del vector b multiplicadas por el número que tenemos en cuestión. Si el número es 0, entonces el resultado va a ser que voy a obtener al vector nulo de multiplicación. Y si el vector es el vector nulo multiplicado por cualquier número, el resultado va a ser el propio vector nulo. Cuando yo tengo un vector y lo multiplico por un número positivo, que sería la propiedad que dice acá, la propiedad C, entonces lo que obtengo es otro vector que tiene el mismo sentido que el que tenía originalmente. Y si en cambio lo multiplico por un número negativo, lo que voy a obtener como resultado es un vector que va a estar con la misma dirección pero con sentido contrario. Y una propiedad importante es que si yo tengo un vector cualquiera, a ese vector lo divido por el módulo. Por ahora no sabemos cómo calcular el módulo de un vector, pero sabemos que es el largo del vector, digamos, ¿no? Si yo un vector lo divido por su módulo, por su largo, lo que voy a obtener entonces va a ser un versor. Bien, la multiplicación de un número real por un vector goza de una serie de propiedades. Esas propiedades no las vamos a mencionar en detalle, pero también son muy similares a las propiedades que tiene, digamos, los números reales. En particular, bueno, el número 1 obviamente es lo que sería el elemento neutro de la multiplicación. Bien, geométricamente ahora ya estamos trabajando con vectores geométricos, ¿verdad? Entonces puedo pensar que forman un ángulo esos vectores. Aunque no tengan un origen común, yo puedo definir el ángulo de los vectores como el ángulo que forman las rectas que los contienen. Uno puede decir, bueno, pero cuando yo trazo, por ejemplo, acá estas dos rectas, acá tengo un ángulo que es el ángulo θ, que es el que marqué yo, y podría decir, pero estas dos rectas también hay otro ángulo que sería el suplementario de θ. ¿Cómo sé cuál ángulo estoy trabajando con estos vectores? Siempre vamos a pensar el ángulo que sea menor o igual a un ángulo llano. Ese va a ser el ángulo que forme los dos vectores, o sea, el que sea menor o igual a 180 grados. En el caso que tengan la misma dirección y sentido contrario, entonces el ángulo que forman es de 180 grados o pi radianes. Y si tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces tenemos que el ángulo que forman es de 0 grados. Quiere decir que un vector consigo mismo forma un ángulo de 0 grados. Podemos definir lo que habitualmente definíamos como perpendicularidad y que en este contexto vamos a llamar ortogonalidad, que es cuando dos vectores formen un ángulo de pi sobre 2 radianes o 90 grados. En ese caso yo podría pensar por Pitágoras que, fíjense que habría un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tendría como catetos a los módulos de los vectores u y b, a esos dos módulos, ¿verdad? Los largos de esos vectores. Y como hipotenusa al largo del vector de la suma. Ese largo del vector de la suma es el módulo del vector suma. Dijimos es la hipotenusa, por lo tanto, el largo del vector suma, que es el módulo, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los cuadrados de los catetos, ¿quiénes son los catetos? Las medidas de los largos, digamos, de las flechitas, es decir, los módulos de U y el módulo de B. Bien, por otro lado también uno puede pensar, si yo tengo un ángulo θ, formado por los vectores U y B, entonces el ángulo que forman U con el opuesto de B
ese ángulo va a ser el suplementario de θ, 180 menos θ. Bien, cuando yo tengo un vector b cualquiera, no necesariamente la suma de esos dos vectores, y tengo otros dos vectores dados que no sean colineales, o sea que no estén en la misma dirección. Por ejemplo, acá vamos a ver en el esquema que tenemos los vectores b1 y los vectores b2. Yo puedo pensar en trabajar con vectores de manera tal que sean vectores equipolentes a b1 y b2, pero que tengan un origen común. Para eso lo que puedo hacer es trasladar al vector b2 paralelo a sí mismo, de manera que este vector b2 es equipolente a este otro vector b2 que estaba acá. Lo mismo con el vector b1, de manera que tengan un origen común. Y puedo poner un tercer vector que no necesariamente sea la suma de esos dos vectores, no necesariamente la suma, en este caso el vector b, de manera tal que el origen de ese vector b también coincida con el origen común de b1 y b2. Entonces, si los tres vectores están en el mismo plano, una propiedad, una idea que aparece que es interesante, es pensar que este vector b lo puedo pensar como la suma de dos términos que son múltiplos. Uno múltiplo de b1, el otro múltiplo de b2. Es decir, puedo pensar, al vector b1 lo puedo multiplicar por un escalar, a1. De manera tal que el resultado que me quede va a ser un vector. ¿Qué vector? A1 por b1. Y al vector b2 hacer lo mismo, multiplicarlo por un escalar. De manera tal que obtenga otro vector que va a ser a2 por b2. Y esos escalares los puedo, que serían a1 y a2, ¿no? Los puedo elegir convenientemente de manera tal que cuando yo haga la regla del paralelogramo, la diagonal principal va a ser el vector b. Entonces yo puedo pensar, el vector b es la suma de estos dos vectores nuevos, que fueron múltiplos de b1 y b2. Por lo tanto, puedo pensar, al vector b lo descompongo en dos direcciones. Puedo pensar, por un lado, el vector b es la suma de un vector que está en la dirección del vector b2 y un vector que está en la dirección del vector b1. Al vector b lo descompuse en dos términos, uno en la dirección de b1, otro en la dirección de b2. Si yo tuviera, por ejemplo, sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas ortogonal, o sea, coordenadas perpendiculares, cartesianas, que habitualmente utilizamos, entonces yo puedo asociarle al eje de las x un vector que tenga módulo 1. Al tener módulo 1, acuérdense que se llamaba versor. Y como apunta en la dirección de las x, y es un versor el de las x positivas, ¿no? Y es muy utilizado, ese versor tiene un nombre que es el versor y. A veces en lugar de una flechita, como aparece acá en el trabajo que tenemos, en el archivo que tenemos, se coloca una especie de b corta, arriba de la i, que indica que eso es un versor, ¿sí? Entonces, el versor i latina, indica la dirección positiva del eje de las x. Y eso es una convención que se utiliza siempre. Y de la misma manera, si estoy trabajando en el plano vamos a trabajar varias veces, también vamos a trabajar en el espacio. Cuando trabajemos en el plano, vamos a decir que trabajamos en un conjunto que se llama R2. Y cuando trabajamos en el espacio, vamos a decir que estamos trabajando en R3. Acá, por ejemplo, estamos trabajando en R2. Tenemos dos direcciones que en este caso están dadas por los ejes X e Y. Entonces, al positivo de las X le asociamos un versor, un vector de módulo 1 que es Y, y al positivo de las Y, ¿qué cosa? La dirección y sentido positivo de las Y, del eje de las Y, le voy a asignar un versor, o sea, un vector unitario que lo llamamos J. J me da la dirección de la Y, la dirección positiva de la Y, ¿no? Y esto también es totalmente universal, digamos, la convención, ¿eh? Siempre el versor Y indica el positivo de las X, siempre el versor J el positivo de las Y. Y entonces, si yo tengo un vector cualquiera en el plano, un vector B cualquiera, dijimos, puedo pensar que es la suma de dos vectores. Fíjense que acá yo lo descompuse, ese vector B, en dos direcciones que son una horizontal y otra vertical.
La dirección horizontal, fíjense que puedo pensarla como un múltiplo del versor i. En este caso, ese múltiplo lo llamamos el vector b sub x, el que está acá. Y de la misma manera, cuando descompuse en la dirección vertical, puedo pensar que aparece un vector, que es el vector b sub y, ¿sí? Que es un múltiplo del versor j. Entonces, la suma vectorial del vector b sub x más el vector b sub y me da el vector b, lo que figura acá en la formulita, ¿verdad? O sea, b lo puedo también pensar como la descomposición de el vector x más el bx más el vector bi. Y entonces uno puede escribir ese vector de la siguiente manera, decir, el vector es la suma de un vector en la dirección de las x. Ese vector en la dirección de las x lo llamamos b sub x. Ahora, ese b sub x es un múltiplo del versor i. ¿Y qué número va a multiplicar al versor i para obtener ese b sub x? La coordenada en x que le corresponda al extremo del vector b. Es decir, fíjense, el vector b tiene un extremo, es este puntito de acá. Cuando yo ese puntito veo qué coordenada en x tiene, tendrá un valor x, ¿sí? Por ejemplo, supongamos 5. De manera tal que 5 veces el versor i me va a dar lo que sería el vector b sub x. De la misma forma, de la manera de la dirección vertical, yo puedo pensar, supongamos que la coordenada del extremo es 2. Entonces yo puedo pensar, este vector b sub y, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 veces el versor j. En general va a ser y veces el versor j. Esta forma de escribir a un vector, donde lo descompuse en dos direcciones, la dirección de las x, la dirección de las y, y lo escribo con dos términos, uno que tiene el versor i, que me está diciendo que es el término que corresponde a las x, y otro que tiene el versor j, que es el término que corresponde a la y, se llama notación canónica, o forma canónica de un vector. Pero no es la única forma de poder escribir el vector. Si yo sigo trabajando con mi sistema de coordenadas cartesianos, entonces yo puedo pensar, si el vector con el que estoy trabajando, el origen es el origen de coordenadas, mi vector es el vector b con el que estoy trabajando, tiene un origen en el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es un puntito de coordenadas 0, 0. Y tiene un extremo, que ese extremo, vamos a llamarlo p acá, tiene coordenadas x, y. Entonces, lo que puedo pensar es, para cada vector que esté en el origen de coordenadas, su extremo es el punto de coordenadas x, y. Puedo definir al vector b entonces como un vector que tiene dos numeritos, un par ordenado, que son justamente los valores del extremo del vector, y escribir al vector b entonces como las coordenadas del extremo, como x, y. Entonces puedo asociar un par ordenado con las componentes del vector. Digo, el vector b tiene componentes x, y. Eso lo que quiere decir es, doy por hecho de que, o por sentado, que el vector b tiene origen, el origen de coordenadas, y el extremo es x, y. O sea, este par ordenado x, y cumple dos papeles. Por un lado cumple el papel del punto extremo del vector, y por el otro representa también al vector en lo que se llama su expresión analítica. Cada vez que yo tengo un vector que tiene el origen en el origen de coordenadas y el extremo en algún punto P, ese vector se llama el vector posición del punto P. O sea, este vector OP es el vector posición del punto P. Lo puedo escribir entonces de dos maneras. De la manera que habíamos visto anteriormente en forma canónica, diciendo, bueno, B es una suma de dos términos, uno en la dirección de las X que tiene el versor Y, que es la coordenada en X por el versor Y, más otro término que corresponde al término de lo que sería acá la dirección vertical, que es una cantidad de veces, la coordenada Y, el versor J. O lo puedo escribir como par ordenado, donde doy esta X e Y, ¿quiénes son? Las coordenadas del extremo del punto. A partir de eso yo puedo pensar que dos vectores son iguales si sus respectivas componentes lo son. Por ejemplo, acá tenemos dos vectores, u y b.
U tiene coordenadas x1 y 1, B coordenadas x2 e y2. Esos dos vectores van a ser iguales si sus respectivas componentes son iguales. O sea, las primeras componentes son iguales, x1 igual a x2, y las segundas componentes tienen que ser iguales, y1 igual a y2. Bien, entonces, si yo quiero trabajar y sumar vectores, si me los dieron ya sea en forma canónica o en forma analítica, y quiero sumarlos, entonces lo que hago es sumar componente a componente. Por ejemplo, tengo los vectores u y b, y quiero sumarlos, sumo las primeras componentes entre sí, x1 más x2, las segundas componentes entre sí. Y cuando tengo que multiplicar un vector por un número real, que es la otra operación que vimos hasta ahora, entonces cuando ya tengo dado en forma analítica o en forma canónica mi vector, lo que hago, en este caso en forma analítica, multiplico cada una de las componentes del vector por el número real en cuestión. Podría pasar que mi vector, por ejemplo, esté definido a partir, que no esté en el origen de coordenadas, que esté definido a partir de un punto que es el origen del vector y un extremo, dijimos, que era donde terminaba el vector. Y yo quiero entonces encontrar las componentes de ese vector. Por ejemplo, acá tenemos el vector AB, me dicen que el origen está en A, con sus respectivas coordenadas del punto A, el extremo en B, con las coordenadas del punto B. Acá hago una aclaración, entonces importante. Para ubicar un punto en un sistema de coordenadas, justamente el punto, digo, tiene coordenadas. Por ejemplo, acá un par ordenado de números. En cambio, con los vectores lo que vamos a hablar es de componentes. Bien, entonces yo quiero encontrar las componentes del vector AB. Las componentes del vector AB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Finalmente, restarle a las coordenadas del punto extremo las coordenadas del punto que es origen del vector. Fíjense acá abajo, donde dice el vector AB, y yo quiero encontrar cuáles son las componentes de ese vector. Lo que hicieron fue restarle. Fíjense que hicieron x2 menos x1. Bueno, ¿esa resta qué es? Es la coordenada de la primer componente, o la primer coordenada, digamos, del punto B, menos la primer coordenada del punto A. Y después tenemos, para la segunda componente del vector AB, ¿qué hicieron? La segunda coordenada del punto B menos la segunda coordenada del punto A. Entonces, para resumirlo y que quede simple, si yo quiero encontrar las componentes de un vector donde el origen no es el origen de coordenadas, lo que hago es coordenadas del extremo menos coordenadas del origen. Coordenadas del extremo, ¿cuáles eran? x2 y 2. La del origen, x1 y 1. ¿Qué es lo que hago? x2 menos x1, y ahí obtengo mi primera componente, y 2 menos y1, mi segunda componente. Si estoy trabajando en R3, en el espacio, entonces va a aparecer otra dirección que va a estar representada por lo que se llama el eje de la Z. El eje Z tiene también un versor asociado, y ese versor asociado es el versor K. Entonces en el espacio tenemos tres versores. El versor Y, que está asociado a la dirección X. Siempre cuando hablamos de direcciones, hablamos de las direcciones positivas acá. Versor Y, asociado a la dirección del eje X. Versor J, asociado a la dirección positiva del eje Y. Versor K, asociado a la dirección positiva del eje Z. Cuando yo tengo ahora un vector con el origen de coordenadas, entonces voy a necesitar una tercera coordenada. Por eso decimos que estamos en R3, o más adelante vamos a ver lo que se llama un espacio de 3 dimensiones. ¿Y cómo puedo saber, digamos, cómo escribir ese vector B en cualquiera de las notaciones que vimos? Bien, puedo pensarlo en forma analítica, por ejemplo. Como el vector tiene el origen de coordenadas, entonces en mi extremo, que es el punto P, ese extremo tiene coordenadas determinadas, X, Y y Z. Esas mismas coordenadas son a la vez las componentes del vector B. Acuérdense que B es el vector que empieza en O y termina en P. Entonces la notación analítica es simplemente un vector B de coordenadas X y Z. Puedo pensarlo geométricamente como que esas X y Z son las coordenadas del punto donde termina el vector.
O puedo pensarlo a partir de la forma canónica. En la forma canónica, acuérdense que uno lo que hacía era ir sumando vectores. Un vector, fíjense acá el vector b, dice, es la suma de tres términos. El primer término, ¿qué es? Es un vector que está en la dirección de las x. Dice x por el versor y. Entonces sería, por ejemplo, lo que está dibujando, lo que está señalando esta manito acá, ¿verdad? Este sale del origen de coordenadas, llega hasta este punto, ese sería el vector x por el versor y. A eso le sumo otro término que está en la dirección de las y, que es y por j. Y por j estaría representado por este vector horizontal. Entonces tenemos, estoy sumando el vector x versor y más el vector y versor j, es lo que aparece acá, x versor y más y versor j, y todavía para llegar acá arriba tengo que sumar un vector que estaría vertical, digamos, que es el tercer término, es el vector z por k. Es el vector k, dijimos que era la dirección vertical, la dirección del eje z, multiplicado por z, la coordenada z, que me va a dar la altura hasta donde llegó el punto P. Entonces puedo pensar que este vector OP es la suma de el vector XY, que está en la dirección de las X, más el vector IJ, que está en la dirección de las Y, más el vector ZK, que está en la dirección de la Z. Entonces fíjense que utilicé la regla de la poligonal, sumé tres vectores, estos tres vectores que están del lado derecho de la ecuación, geométricamente los sumé a partir de la poligonal, ir colocando el origen de uno en el extremo del otro, ¿no? Y después uní el origen del primero con el extremo del último. Y eso es lo que se llama la notación canónica. Y como es un vector que tiene origen, el origen de coordenadas termina en el punto P, entonces puedo decir que es el vector posición del punto P. Bien, en tres dimensiones la analogía con dos dimensiones es casi inmediata en cuanto a la igualdad. La única diferencia es que ahora los vectores van a tener tres componentes. Para que sean iguales, las respectivas componentes tienen que ser iguales. Las operaciones son exactamente iguales, es decir, sumo componente a componente, con la diferencia de que ahora tengo una componente más. Si quiero hacer la suma de u más b, sumaré las primeras componentes entre sí, x1 más x2, las segundas componentes entre sí, las terceras entre sí, ese es el resultado del vector suma. Y si tengo que multiplicar uno de los vectores por un número real, cada componente queda multiplicada por ese número real. Si por ejemplo tengo un vector donde el origen del vector no coincide con el origen del sistema de coordenadas, entonces hacemos exactamente lo mismo que hacíamos en R2. Mi vector ahora es AB. ¿Qué me está diciendo esto? Que empieza en A, termina en B. Yo como información voy a tener las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B. ¿Cómo obtengo las componentes del vector? Bien, restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Entonces voy a hacer, dicho de manera simple, B menos A. ¿Qué quiere decir? Coordenada a coordenada voy restando, ¿no? x2 menos x1 me queda la primer componente del vector AB. y2 menos y1, la segunda componente, z2 menos z1, las terceras componentes. Ahí me quedó las componentes del vector AB. Bien, a partir de esto entonces podemos empezar a trabajar un poco con algunas ideas geométricas que pueden aparecer y por ejemplo pensar cuándo dos vectores son paralelos, ¿sí? Fíjense que la idea de que sean paralelos en el espacio implica que tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces dos vectores van a ser paralelos cuando tengan la misma dirección. Y esto lo que va a terminar pasando es que uno de ellos lo voy a poder escribir como proporcional al otro, es decir, como cierto número lambda que aparece acá multiplicado por el vector que esté considerando, ¿sí? Entonces puedo pensar, dos vectores son paralelos si uno lo puedo escribir como proporcional al otro, o sea, como un número multiplicado por el otro vector. Entonces, a partir de eso, si yo tengo, fíjense, el vector u, por ejemplo, de componentes x1 y 1 z1, y es paralelo al vector b, quiere decir que lo puedo escribir como un número multiplicado por el vector b. El vector b tiene componentes x2 y 2 z2. Pero esto sabemos multiplicar, sabemos que si tenemos un número multiplicado por un vector, quedan multiplicadas las
componentes de ese vector. Entonces lambda, esta letra se llama lambda, multiplicada por el vector b, el resultado es lambda x2, lambda y2, lambda z2. Ese es el vector lambda b. Y ese es igual al vector u. Entonces, aplicando la definición de igualdad, quiere decir que cada componente del vector u tiene que ser igual a cada componente del vector lambda por b. Me quedó x1 es igual a lambda por x2, y1 es igual a lambda por y2, z1 igual a lambda por z2. En cada una de estas ecuaciones puedo despejar lambda, y entonces lo que me termina quedando es que cuando yo hago la razón, o sea, digamos la división, el cociente entre las componentes respectivas de los vectores, divido las primeras componentes entre sí, las segundas entre sí, las terceras entre sí, obviamente respetando el orden. Si tomé por ejemplo la primer componente de u y la dividí por la primera de b, acá x1 dividido x2, acá hago lo mismo, tengo que tomar la segunda componente de u, dividirlo por la segunda componente de b. Eso, para que sean, digamos, si son paralelos, esas divisiones, esos cocientes me tienen que dar siempre el mismo número, y ese número casualmente es lambda. Con lo cual yo puedo ver rápidamente si dos vectores son paralelos o no, si las componentes son proporcionales o no. Si esa razón, o sea, ese cociente me da positivo, y obviamente me da siempre el mismo, entonces son paralelos y tienen el mismo sentido, y si no, si da negativo el resultado, quiere decir que son vectores que tienen sentido contrario. Bien, y ahora empiezan una serie de productos. Nosotros vamos a ver dos productos entre vectores, es decir, multiplicación de vectores entre sí. Esos dos productos, uno que se llama producto escalar y el otro que se va a llamar producto vectorial, tienen suma importancia y van a ser objeto de estudios de nuestro próximo video. Por lo tanto, en nuestras primeras operaciones, suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de un número o escalar por un vector, hemos hecho ya un buen resumen de cómo operar y cuáles son las propiedades, y estos productos los vemos en el próximo video.